Bien, tenemos este enunciado con el siguiente planteamiento. Traducir las fórmulas bien formadas para averiguar si es razonamiento correcto, aplicando reglas de inferencia. Para verificar si es correcto, nosotros después probaremos los métodos que hemos señalado hasta ahora. En primer lugar, ordenamos el argumento según sus premisas y su conclusión. Aquí tenemos dos premisas separadas por dos puntos. La primera, si la temperatura y la presión del aire permanece constante, no llueve. Y la segunda, que afirma que la temperatura permaneció constante. Y como conclusión, se nos propone que si llovió, entonces la presión del aire no permanece constante. Bien, la primera premisa vemos que tiene tres proposiciones. La primera, la temperatura del aire permanece constante, y después la presión del aire permanece constante. Dos sujetos con un mismo verbo, dos oraciones distintas. La primera llamamos Q, temperatura permanece constante, la segunda la segunda Q, la tercera R, llueve. Ahora los conectores. Tenemos si, aquí vendría una coma con un conector y la negación. Aquí la conjunción y vemos que esta es la estructura. Un condicional como símbolo principal que tiene este alcance como antecedente E y Q, y un consecuente no R. No llueve. El negador se expresa con la negación más R. Ya tenemos formalizada la primera premisa, que quedaría P y Q. Si P y Q, entonces R. La segunda premisa es sencilla, una proposición simple sin conectores, una fórmula atómica. Pues solo nos queda averiguar si tenemos ya asignada esa proposición, repetimos la letra. Si es nueva, añadimos otra. En este caso, la temperatura permanece constante, habíamos dicho que es P. Mantenemos esa asignación. Esto será P. Y se nos propone la segunda premisa que ocurre P, que ha permanecido constante la temperatura. Y como argumento, la conclusión nos propone, por lo tanto, una condición. Si llovió, entonces la presión del aire no permanece constante. Símbolo de conclusión. Y ahora formalizamos el enunciado de la conclusión. Es un condicional. El antecedente llovió. El consecuente, marcado en este caso por la partícula entonces, nos dice que la presión del aire no permaneció constante. Llover, habíamos dicho que era R, que está afirmada, por lo tanto será si R, condicional, entonces la presión del aire no permaneció constante. No, en este caso Q, que hemos dicho que era la presión del aire permanece constante. Aquí se nos dice que no permanece, por lo tanto no Q. Ya tenemos formalizada también la conclusión. R, entonces, no Q. Y ya tenemos formalizado el argumento de las tablas de verdad. Probamos nuestro argumento por las tablas de verdad. Para ello vamos a pasar las premisas de la conclusión a una única fórmula, porque la tabla de verdad nos permite validar una fórmula, calcular sus posibles valores de verdad. En este caso,
será válida si su tabla final solo tiene unos. Es muy sencillo. Unimos las premisas en conjunción. Eso quiere decir que necesitamos la primera premisa y la segunda para obtener la conclusión. Y eso lo expresamos con un condicional. Por lo tanto, si P y Q entonces no R y P, por lo tanto, conclusión, R entonces no Q. Como eso es lo que expresamos en una única fórmula, ya la tenemos extendida. Ahora vamos a construir su tabla de verdad. Distribuimos la fórmula, esta primera parte, puesto que el condicional es el principal, B sería el antecedente, A el consecuente. Por lo tanto, cuando calculemos los valores de A, lo pondremos ahí. Cuando calcularemos los valores de B, podremos sacar el valor del condicional, que será el valor final. Bien. A ya es una fórmula diádica, que es R, entonces no P. Pondremos los valores de R, los valores de no Q, y obtendremos el significado del condicional, su tabla correspondiente. Y así iremos construyendo la fórmula según el principio de extensionalidad, que os recuerdo que es el que fundamenta las tablas de verdad. El valor de verdad de una fórmula viene determinado por el valor de verdad de las fórmulas simples que la componen más el valor de verdad de las conectivas que lo van transformando. B sería P y C. C sería si P y Q, entonces no R. Y D sería P y Q. Bien, ahora tenemos que ver cuántas proposiciones tenemos, porque ahí dependerá el número de valores que tenemos que considerar. Como aparecen 3 proposiciones, tendríamos R, Q y P. Y por lo tanto, sabemos que tenemos que construir una tabla que tenga 8 valores de verdad. Es decir, 2 a la 3 proposiciones distintas sobre los valores de verdad, cuyo cardinal es 2. Para ordenarlos mecánicamente, pero considerando todas las posibilidades, seguimos el procedimiento acordado. La primera proposición, 4 verdaderos, 4 falsos, y vamos reduciendo de 2 en 2 Q y R. Si repasamos, vemos que mecánicamente ya tenemos todas las posibilidades. Y aplicamos los valores y en medio el valor de cada conectiva. Vamos por la primera, la conjunción. P y Q, el valor de P. Colocamos los valores de Q y en medio ponemos los valores de su conjunción. El significado de la conjunción nos dice que es verdadero cuando los dos componentes son verdaderos. En el primer caso 1, 1, 1. Segundo caso 1, 0, 0. Tercer caso 1, 1, 1, 0. Cuarto caso 0, 0, 0 y 0. Ya tenemos esta primera proposición que hemos dicho que era D, pues trasladamos a D el valor obtenido. 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Y ahora lo vamos a condicionar con los valores de no R, que serán los contrarios de R. En este caso, 0, 1, y así sucesivamente. Porque está negado. Y abajo, el condicional. Solo es falso cuando el antecedente es 1 y el consecuente 0, en el primer caso. En los demás casos no ocurre esta condición y por lo tanto es 1. Eso hemos dicho que era C, pues trasladamos a la columna de C sus correspondientes valores. 0, 1, 1. Y está en conjunción con P. Ponemos los valores de P y de nuevo en medio ponemos la conjunción, que recordamos que es verdadera cuando los dos componentes son verdaderos. No ocurre en el primer caso, por lo tanto 0, sí en el segundo, 1, 1, 1, el tercero, el cuarto igual, y ahora ya
0, 0, 0, porque hay un valor que es 0. Eso era B, pues trasladamos a B su resultado. Hay que tener cuidado de no equivocarse de columna y de no confundir a la hora de traspasar simplemente los ceros. Es un procedimiento mecánico, por lo tanto hay que hacerlo con rigor. Nos queda A, que es R, ponemos el valor de R, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, y los de no Q, los contrarios de Q, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Y ahora el condicional, de nuevo con el mismo significado. Antecedente 1, consecuente 0, 0 condicional. No ocurre en el caso 1, 1, 1, 0, en el quinto caso, 1, 1, 1. Esto ya, pues trasladamos valor de A. Y de nuevo un condicional, de nuevo el mismo significado. Antecedente 1, consecuente 0, condicional falso. Los demás casos verdadero. Verdadero, 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 verdadero y verdadero. Por lo tanto, todos son valores 1, lo que nos prueba que es una fórmula válida. Y como procede de un argumento, el argumento será válido. Con este procedimiento hemos probado que nuestro argumento formalizado es válido. Muy bien, ya tenemos un procedimiento demostrado que podemos utilizar para probar la validez de los argumentos. Remontamos a su formulación originaria y ya sabíamos que si la temperatura y la presión del aire permanecen constantes, no llueve. Que no llueve, se da la condición, se puede afirmar ese consecuente. Vamos a probar ahora nuestro argumento por otra prueba, que es la prueba de validez por reducción al absurdo. Bien. Esta prueba de nuevo exige que pasemos a una única fórmula nuestro argumento. Pues hacemos igual que en las tablas de verdad. Unimos las premisas en conjunción y lo condicionamos todo ello a la conclusión. Primera premisa, conjunción la segunda, todo ello nos lleva al consecuente de la conclusión si es válido el argumento. Por lo tanto, esta es la expresión. Ahora vamos a atribuir valores posibles, que es la clave de este procedimiento. Lo llamamos reducción al absurdo porque vamos a probar que en su tabla final no hay valores falsos. Y si no hay valores falsos, todos serán verdaderos. Y por lo tanto habremos probado la validez. ¿Qué puede pasar para que esto no ocurra? Que haya al menos uno que sea 0. Pues vamos a empezar asignando al conector principal 0. Es decir, que tenga en una de las filas al menos un 0. Con eso ya no sería válido. Podría ser contingente o contradictoria, pero ya nunca válido, porque al menos un valor sería 0. Bien, como vamos a buscar en este caso una fila y no todas las posibles valores, hacemos este cajetín con cada uno de los posibles valores, que es la distribución de las fórmulas. Y repetimos la misma fórmula con esa distribución para indicar dónde va cada valor. Y ahora, si tuviera algún 0, estaría en el conector principal. Pues empezamos en el primer paso de la validez asignando un posible 0
a este conector. Es el primer paso de nuestro razonamiento. Y ahora vamos por composición. Para que un condicional sea 0, ¿cómo serán sus componentes? Pues tiene que ser el antecedente 1 y el consecuente 0, porque es el único caso en el que sería correcto poner un 0 ahí. Pues en esto consiste ir sacando la deducción de los valores que, por razonamiento lógico, necesariamente podemos asignar. Vamos de derecha a izquierda y tenemos otro condicional, que es 0. Pues sus componentes tendrán que ser 1, 0. R es el antecedente, será 1, no Q será 0. Como ya tenemos valores a fórmulas simples, por coherencia trasladamos este valor a las fórmulas que aparecen por sustitución. En el paso 3, si no Q es 0, lógicamente Q tendrá que ser 1, pues trasladamos a Q1. Y R pasa lo mismo. Si R es 1, no R tendrá que ser 0, porque si no, no habría coherencia lógica. Pues ese paso le podemos dar. En esa fila tendrán esos valores. Y seguimos. La conjunción, que habían dos, que es 1. Pues para que eso sea 1, sus componentes tienen que ser 1. Eso es el paso 4. Es decir, en esa conjunción P tiene que ser 1 y el símbolo principal de todo lo que une, que es un condicional, también tiene que ser 1. Ahora tenemos P, pues por sustitución, si aparece P sin asignar valor, tendrá que repetir el mismo. Pues tendremos 1 en P. Nos queda el segundo eslabón, que es Q y P, ambos 1. ¿Cómo será su conjunción? Pues 1. Vale, pero ya hemos asignado todos los valores. Si revisamos, nos aparece que en el segundo punto tenemos un 1 que está unido al antecedente por un condicional, y en este caso es un 0 que teníamos en no R. Bajamos abajo los valores para que se vean bien. Tendríamos en ese valor 1, un condicional y el valor de consecuente 0, y en el medio un 1. Esto es imposible. Esto es una contradicción. No puede ocurrir en lógica. ¿Pero por qué hemos sacado una contradicción? Porque el primer valor que asignamos era 0. Como hemos encontrado una contradicción, quiere decir que ese valor que pusimos al principio está mal puesto. Y si ese valor no tiene que ser 0, sino que tiene que ser 1, nuestro argumento no puede tener ceros en su tabla final. No lo ha probado porque hemos intentado encontrar algún cero y hemos demostrado que nos lleva a una contradicción. Esto es lo que significa reducir al absurdo. Hemos intentado falsear nuestro argumento, no hemos podido porque hemos encontrado una contradicción. En lógica, por el principio de equivalencia, si una cosa no puede ser falsa, tiene que ser verdadera. Pues, si un argumento no puede ser contradictorio, tiene que ser válido. Pues bien, este es un nuevo procedimiento de validez que nos puede servir para demostrar argumentos válidos de los que no son válidos. Tiene la ventaja, respecto a la variabilidad, que podemos representar la validez de fórmulas con muchas variables. Si tenemos, como en el caso anterior, 3 variables, tenemos la posibilidad de ver que la tabla anterior, como tiene 3 valores, es manejable. Pero si tuviéramos 5, 6, 7 proposiciones distintas, los valores que tenemos que considerar sabemos que crecen exponencialmente. Tenemos que hablar ya de tablas de 32 valores, es decir, 32 filas o 64. Eso ya
Podría demostrarse igual, pero sería muy trabajoso hacer tablas de ese estilo. Pues el procedimiento reducción al absurdo evita hacer ese tipo de tablas y tiene tanta validez como aquel. Seguimos con los procedimientos de validez. En este caso vamos a añadir otro procedimiento que es realizar una prueba de validez por reglas de deducción. Para hacer el procedimiento de validez por reglas de deducción, ordenamos las premisas como pasos de la cadena deductiva y las ponemos al principio. Y a la derecha señalamos la conclusión a la que queremos llegar, que será el último paso de nuestra cadena deductiva. ¿Vale? Por lo tanto, iniciamos la reducción, señalamos con un guión lo que es premisa, y esa premisa diría, si P y Q, entonces no es R. Como es premisa, se afirma porque es la condición que nos dan. Lo mismo que la segunda premisa, P. Y lo que tenemos que deducir, es decir, construir como un paso final, la conclusión, que sea idéntica. Si R, entonces no Q. Bien, en este caso, para intentar obtener eso, observando la conclusión, vemos que es condicional. Pues vamos a ver si construimos un condicional. Nos dice un condicional que si suponemos R, necesariamente tendremos que llegar a no Q. Pues lo que vamos a intentar demostrar, y eso se llama teorema de deducción. Es una hipótesis, por lo tanto, los corchetes nos indican que todavía no sabemos su validez, pero lo podemos proponer. Si R, ese es el corchete, tenemos que llegar a no Q. Como no la tenemos por dónde sacarla, también vamos a usar una prueba indirecta que está en las reglas, que es la reducción al absurdo, la introducción de la negación. Queremos llegar a no Q, vamos a intentar suponer que no Q nos lleva a una contradicción. Entonces podremos introducir el negador. Eso es lo que hemos hecho en 4. En 5, el producto de 2 y 3 nos permite el antecedente P y Q, que nos permitirá en 6, por modus ponens, afirmar no R. Como en 3 tenemos R y en 6 no R, si las unimos en conjunción por la regla del producto, componemos una contradicción. Y eso nos permite clausurar el supuesto abierto en 4. Porque si Q es válida, no puede llevarnos a contradicción. Por lo tanto, Q es falsa. Y si Q es falsa, no Q será verdadera por absurdo entre 4 y 7. Porque es absurda Q, porque nos ha demostrado que nos lleva a una contradicción. Como ya tenemos no Q, podemos unir el corchete abierto en 3 y decir que si R, entonces no Q, por el teorema de deducción demostrado entre 3 y 9, todo ese corchete, todos esos pasos. Como eso es lo que teníamos que concluir, coincide la estructura, la cadena deductiva nos ha llevado a esa conclusión, con lo cual hemos demostrado que de esas premisas se sigue deductivamente porque hemos aplicado reglas de transformación y hemos construido la conclusión. El último paso es la conclusión que demuestra que es una cadena deductiva correcta y válida. Nuestro argumento original es válido porque las premisas necesariamente, como prueban las reglas, nos llevan a esa conclusión.
Bien, pues esto es todo lo que podemos hacer para probar un argumento.